Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va, queridos oyentes? Acá estamos empezando la última de las transmisiones de este curso que preparé, que constaba de 6 transmisiones, y hoy ya estamos en la sexta. Espero que la hayan podido aprovechar, que hayan podido disfrutar esto. Y bueno, y les contaba la otra vez que yo voy a agregar 2 clases más, 2 transmisiones más, pero las voy a hacer por Zoom, y entonces ustedes se van a tener que inscribir para poder participar, y yo les voy a mandar la invitación. Tienen que inscribirse en mi página web www.porquenosenfermamos.com.ar. Y entonces yo les voy a mandar el link para que se puedan conectar. Creo que voy a hablar precisamente de la gripe, que es un tema que está tan candente en este momento y que es muy interesante, y nosotros hicimos una investigación muy linda y muy completa del síndrome gripal, con el doctor Chiosa y colaboradores. Así que bueno, espero que tengan ganas de participar y que se anoten. Bueno, va a ser gratuito, igual que nada más que hay que anotarse, y que es por Zoom y que nos vamos a ver las caras. Por suerte, eso va a ser muy bueno. Bueno, la vez pasada estuvimos hablando de las cardiopatías isquémicas y de lo que se expresa a través de esos síntomas. Y dijimos también que hay enfermedades que elegimos entre comillas, para vivir con ellas, y hay otras que se eligen, entre comillas, para morir. Por ejemplo, el infarto de miocardio se suele, entre comillas, elegir muchas veces para morir de él. Mientras que la hipertensión, justamente una de las enfermedades que se, entre comillas, eligen para vivir con ellas, suele ser la hipertensión arterial. Hay personas a las que se las diagnostica muy tempranamente en la vida de que son hipertensas, se les hace el diagnóstico de que son hipertensas y luego se las medica, y generalmente se las medica de por vida, ¿no? Porque genera ese miedo, ese susto de que lo que a uno le puede llegar a pasar. Y es interesante porque se suele decir que una persona es hipertensa, ¿no? Mientras que, por ejemplo, o sea que ya se le da ese rótulo para siempre. Mientras que cuando yo me resfrío, digo yo tengo un resfrío, yo tengo una gripe. Esto implica que ya sé qué va a pasar. Pero con la hipertensión no es así, lo mismo como se suele decir que una persona es diabética. O sea, el hipertenso es hipertenso. Entonces, todos sabemos que la hipertensión siempre fue relacionada con sentimientos diversos. Desde siempre fue considerada una enfermedad psicosomática por excelencia, porque absolutamente obvio que la presión arterial le sube al sujeto cuando se pone nervioso por alguna situación y se calma cuando esa situación desaparece. Incluso hay un término que es la famosa hipertensión del guardapolvo blanco, que al sujeto le sube la presión cuando va al médico y se la va a medir. Por eso muchas veces ahora les ponen los aparatos donde se van y lo tienen todo el día, y entonces se supone que cuando se tranquilizan también les va a medir la presión. Ustedes saben que nosotros pensamos que toda enfermedad tiene que ser observada desde el punto de vista físico, así como también desde el punto de vista anímico. Entonces, desde el punto de vista físico, la presión arterial asegura el mantenimiento de una perfusión en los tejidos que permita
un abastecimiento de nutrientes y de oxígeno a estos tejidos suficiente y constante. Para eso la sangre tiene que ser impulsada, la impulsa el corazón, y así, impulsada la sangre, lleva estos nutrientes al lugar donde los tiene que llevar. Les estoy hablando a partir de una investigación que hicieron Kiosa y colaboradores, que lamentablemente no puedo encontrar ahora el libro para mostrárselo, se lo quería mostrar la tapa, que justamente es sobre, todo el libro es sobre la hipertensión y tiene como subtítulo soy o estoy hipertenso, ¿no? Bueno, o sea que la presión arterial tiene que ver con el suministro que necesitamos para vivir, ¿no? Como les dije, la sangre con la presión arterial es la que hace que la sangre lleve los nutrientes a los tejidos y el oxígeno, ¿no? O sea, repito, tiene que ver con el suministro de lo que necesitamos para vivir. Por otro lado, también la presión es el resultado de la capacidad del recipiente continente, es decir, del sistema circulatorio y de la cantidad de sangre que circula. Por ejemplo, si tenemos una herida y de golpe perdemos mucho volumen de sangre, la presión baja muchísimo, cualquiera sabe, hasta nos podemos desmayar, ¿no? Y al revés, a mayor cantidad de sangre, mayor resistencia mayor cantidad de sangre o mayor resistencia periférica, mayor presión arterial. Es decir, es un combo entre la cantidad de sangre y la resistencia que hacen las arterias, ¿no? Por eso siempre se teme de que las arterias se pongan duras, ¿no? Porque cuanto menos resistencia ponga la arteria, o si hay un espasmo, pone más resistencia. Desde el punto de vista médico, es una patología crónica, justamente en la que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañar a estos vasos. Esa tensión arterial es la fuerza, como ya les dije recién, que ejerce la pared y la sangre que ejerce la fuerza contra esa pared de los vasos, ¿no? Al ser bombeada por el corazón. O sea que entonces vemos que la hipertensión es una afección en la que la presión de la sangre hacia las paredes de la arteria es demasiado alta, es como si tuviéramos una manguera por la cual enchufamos demasiada cantidad de agua. Entonces, ¿vieron? Sale el chorro con muchísima fuerza o directamente no sale o la manguera se rompe. Generalmente se define esta enfermedad como la presión arterial por encima de 140 o 90 y se considera grave cuando está por encima de 180 o 120. Igual eso está cambiando mucho y cada año que pasa cambian los valores y cada vez bajan más lo que es la presión normal, o sea, cada vez sugieren más tempranamente que una persona tome medicación, lo cual es todo un tema complejo, ¿no? Y el 90% de la gente que tiene hipertensión arterial tiene la llamada esencial, que es la que no se conoce la causa. La mayoría de las veces no se conoce la causa de por qué este individuo en este momento se vino con este cuadro de hipertensión. Ustedes saben que encima es un síntoma silencioso, entonces genera mucho miedo, ¿no? La gente se toma la presión a cada rato y genera mucha preocupación, no vaya a ser que me pase algo sin que yo me dé cuenta, ¿no? Los fármacos muchas veces no ayudan, y bueno, y se ha dicho también que tiene que ver con el estrés y que tiene que ver con el enojo. Y bueno, como les dije, muchas veces esta
esta presión arterial alta no presenta síntomas. Y bueno, si no se trata, cuando la tenemos, si no se trata, puede traer trastornos de la salud como enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares, que es eso que la gente le tiene miedo, ¿no? Y a veces si hay síntomas, dolor de cabeza, sangrado de la nariz, alteraciones de las arterias de la retina, vértigos, pero como ya les dije recién, muchas veces esa sintomática es lo que se llama medicina un hallazgo. Vos en un chequeo de rutina te toman la presión, tiene presión alta, ¿no? Bueno, esto desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista anímico, ¿se acuerdan que nosotros siempre decimos que físico o anímico son puntos de vista, son maneras de considerar un existente que en sí mismo nunca lo vamos a poder entender como tal? Nunca lo vamos a poder terminar de conocer como tal. Entonces, ¿qué pensamos? Es importante abordar esta enfermedad desde el punto de vista físico, entenderla, comprenderla, estudiarla, y también es importante abordarla desde el punto de vista anímico y tratar de comprender qué es lo que le pasa a un sujeto cuando le sube la presión, qué es lo que me está transmitiendo a través de este, como ya les dije muchas veces, lenguaje de órgano, qué nos dice este fenómeno físico que le está pasando. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta y lo que ellos desarrollan en la investigación muy ampliamente es, relatan que en el momento del nacimiento, o sea, en el momento que el bebé nace, pero también cuando alguien tiene una hemorragia aguda, aumenta fisiológicamente, es decir, normalmente la resistencia periférica de las arterias. O sea, se cierran las arterias ¿para qué? Para evitar un sangrado. En el momento de nacer, al bebé le cortan el cordón umbilical y por lo que ellos dicen en el trabajo, aumenta fisiológicamente la resistencia periférica de las arterias. O sea que en esta vivencia tan primaria de desvalimiento con la cual se nace, en el momento que cortan el cordón, etcétera, hay una falta de suministro brusca, pasa esto y es normal. O sea, se ponen en marcha mecanismos de regulación. Es muy interesante, ¿no? Como si el sujeto se estuviera desangrando, a pesar de que no sé, pero no se está desangrando, ¿no? O sea, y que en ese momento eso es normal. Ahora van a ver por qué les describo esta escena del recién nacido, que cuando nace con toda esa sensación de desvalimiento, le cortan el cordón de repente le baja la presión y el mismo organismo regula y hace un aumento de la resistencia periférica de las arterias para que eso no suceda, para que no pierda más sangre. En la hipertensión, en la hipertensión aumenta la resistencia periférica, ¿no? Pero de una manera equivocada y fallida. Es como si el sujeto se equivocara y aumenta esa tensión a pesar de que no le está pasando, de que están cortando el cordón y que se está desangrando. Ahora vamos a ver cómo lo interpretan los autores esto. O sea, por un lado tenemos el abastecimiento que provee la sangre a los tejidos, llevando los nutrientes y el oxígeno. El abastecimiento que necesitamos para vivir. Visto desde el punto de vista anímico, podemos pensar en aquellos suministros que nos nutren en nuestra autoestima, que necesitamos para vivir. Por ejemplo, el amor, el reconocimiento, el protagonismo, la fama, el dinero, el aprecio, son todos
nutrientes de nuestra autoestima, de esa valoración que tenemos de nosotros mismos y que necesitamos para vivir. Pareciera ser increíble, pero así como necesitamos que nos llegue el abastecimiento físico a los tejidos, necesitamos que nos llegue el nutriente anímico a nuestro ser. Por eso siempre contamos el ejemplo de los bebés que han sido abandonados y están en una nursery, que si se les da el alimento y el calor que necesitan y nada más que eso, esos chicos mueren. Hay que darles amor, hay que abrazarlos, hay que alzarlos en brazo, hay que darles mucho afecto para que junto con el alimento también sientan que el alimento se lo da a alguien con amor y con cariño y con ganas. Esto es muy importante. Cada vez que recibimos algo de alguien, amor, reconocimiento, cariño, necesitamos sentir de que lo hace con ganas, que lo hace bien, no forzado. Si sentimos que lo hace forzado no nos gusta, ¿no? Entonces tenemos dos caras de la moneda. Por un lado, la presión arterial que aporta el suministro de nutrientes a los tejidos. Por el otro lado, la otra cara de la moneda, el suministro del reconocimiento que nutre nuestra autoestima, que esto es sinónimo, dicen ellos, del sentimiento de dignidad. O sea, de que yo soy digno de recibir lo que me dan. Cuando sufrimos una carencia importante en relación a nuestra autoestima, a nuestro sentimiento de ser respetados y valorados, transformamos ese dolor por algo que nos falta, o sea, un suministro que nos falta, en una cuestión de dignidad o de indignidad. Ahora van a entender mejor, tienen que tener paciencia, de merecer o de no merecer. O sea, si no viene ese cariño y esa estima y esa valoración que necesitamos, tenemos la fantasía inconsciente que lo que no viene es porque no somos dignos ni merecedores de eso que necesitamos, ¿no? O sea, si yo doy una clase en el Círculo Médico de San Isidro y no me viene el aplauso que yo fantaseo que necesito para sentirme bien, si no viene, yo voy a sentir que, bueno, que no me lo merezco, ¿no? Pero a veces, aunque venga, yo siento que no me lo merezco, que ese es otro tema. Entonces, cuando en una persona adulta se interrumpe el suministro afectivo que lo alimenta, esto lo puede vivir como una herida, como una injuria, como una lastimadura en su autoestima y como una herida que lo hace como desangrarse. Pero esto todo es una fantasía inconsciente. Siento que no recibo lo que necesito porque no soy valioso, porque no me lo merezco, porque soy indigno del aprecio que deseo, ¿no? Entonces, pero para no sentir que soy indigno, transformo esto, dicen ellos en la investigación, en el sentimiento de indignación. En el sentimiento de indignación. O sea, los autores, que o sea, colaboradores, llegaron a la conclusión que el hipertenso es una persona que está muy lastimada en su autoestima y en su sentimiento de dignidad. Que este síntoma es expresión de un sentimiento de indignación que no se puede tener en la conciencia, porque justamente se siente en relación a las personas que más se necesita y que más se quiere, y de las que más se espera el aprecio que se necesita imperiosamente para vivir. O sea, supóngase que una madre está indignadísima con un hijo, porque siente que el hijo no le agradece todo lo que ella hizo,
pero ella no lo reprime ese sentimiento de indignación, porque ¿cómo va a sentir eso con un hijo? ¿No? Porque la indignación es una especie de enojo, de ira, de cólera, un sentimiento de intenso enfado que provoca un acto que está provocado por un acto que se siente injusto. Es muy común entre padres e hijos, por ejemplo, o entre gente que está muy cerca, entre socios, ¿no? Es un sentimiento que se experimenta cuando uno siente que no se puede defender, porque cuando a mí me hacen una injuria, lo lógico es que yo la devuelva, que me enoje, ¿no? Si yo siento que alguien me hiere, lo lógico sería, bueno, ahora lo hiero yo a él. Pero yo siento, por ahí una mujer siente que su hijo la hiere sin darse cuenta y ella no lo va a herir al hijo. Entonces todo este escenario, vieron que nuestras enfermedades tienen que ver con historias, esto es toda una historia, esto es todo un drama, se reprime y en lugar de sentir esta indignación le sube la presión. Entonces, abastece los tejidos fallidamente porque siente que no la abastecen a ella, que no le dan ese nutrimiento que necesita para sentirse bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Encima es más complejo todavía porque la indignación oculta otro sentimiento que es que en realidad no siento que no me merezco lo que pretendo, ¿no? Las personas que tienen esta problemática muchas veces se transforman además en personas pródigas. ¿Qué quiere decir? La madre que da y que da y que da y que le hace la comidita y cada vez está más frustrada y más indignada porque cada vez siente que lo que ella pretende lograr con esto, porque es muy interesante, las personas pródigas que dan y dan, que parece que fueran generosas, en realidad con esta aparente generosidad encubren una actitud demandante, ¿no? Bueno, esperen, antes de seguir, les voy a decir ahora que me imagino que deben estar todos más o menos presentes, que voy a hacer 2 reuniones más los próximos 2 martes, pero por Zoom y hay que anotarse, hay que inscribirse. Va a ser igual martes a las 5 de la tarde, va a ser gratuito, voy a seguir hablando de la misma manera, un poco más tal vez, y vamos a vernos las caras y vamos a poder dialogar si lo permite el Zoom. Entonces, el que tiene ganas de participar en las próximas 2 reuniones, que tiene que anotar en mi página web, que hay un formulario de inscripción que es www.porquenosenfermamos.com.ar. Bueno, voy a volver sobre lo que estaba hablando. Entonces, si yo no recibo el aprecio, sigo haciendo el ejemplo de la madre con el hijo, pero puede ser el padre con la hija, puede ser un hombre con su socio, etc. Yo hago esfuerzos para lograr que mi hijo me dé señales de admiración, de valoración, de que me quiere, de que me valora. Pero en el fondo, íntimamente, para colmo, siento que ni siquiera me lo merezco. O sea, cuando un día el hijo viene y le dice algo lindo, le dura 2 minutos, 2 minutos. Porque como ella no está convencida, ella siente que no es merecedora. Por eso vieron que esto es un círculo que no tiene salida, porque busca el reconocimiento, no lo obtiene, quiere forzar la cosa, presiona, pero si obtiene no le sirve porque no se la termina de creer y además también ella se siente presionada por las personas de las cuales se trata, ¿no? O sea, es una presión que va y viene y que siempre conduce al fracaso, ¿no? Porque es eh, un círculo vicioso y ellos ponen en el trabajo una frase que a mí siempre me impacta mucho, que dicen que el sujeto que le pasa esto y que tiene esta actitud pródiga de dar y dar y dar, en el fondo, íntimamente, inconscientemente, siente
que se desangra en una dádiva sin retorno, que se desangra en una dádiva sin retorno. O sea, entonces es un sufrimiento muy grande. Ahora ustedes fíjense qué importante que es que se pueda hacer consciente toda esta problemática, ¿no? Porque ustedes piensan que después toma el remedio y el remedio le baja un poco la presión, pero al primer acontecimiento donde de vuelta se dispara toda esta temática, a la persona vuelve a reaccionar como el bebé cuando nace y se siente desvalido. Se repite inconscientemente ese momento donde aumentar la presión y la resistencia periférica era un acto que era bueno, era normal y era saludable, pero ahora no es más saludable, porque ahora en realidad no le está pasando lo que están haciendo, está pasando que de golpe le falla ese suministro que él necesita para vivir. Yo estaba pensando, imaginemos por ejemplo un niño que se cría con padres que él siente, porque ni siquiera tiene que ser así, pero que él siente que son distantes, fríos, ausentes. Podría ocurrir que añore muy intensamente caricias, dulzura, valoración, algo que le falta. Y siente también de que eso que necesita no viene por culpa de él, que piensa que, vieron que muchas veces cuando no viene lo que nosotros quisiéramos tener, el aprecio, el amor, el cariño, pensamos que, claro, debe ser, soy malo, feo y sucio, es lo que siempre se dice, ¿no? Que son cuestiones todas que están en la penumbra de la conciencia, no es consciente esto, simplemente en la conciencia o tenemos el síntoma o tenemos un malestar. Bueno, entonces imaginemos que el niño cuando va creciendo puede ser que muy adentro sigue persistiendo este deseo de obtener el aprecio y la valoración, pero también sigue persistiendo la sensación de que si no viene es porque es feo, malo y sucio. Todo esto muchas veces lo arrastramos desde nuestra muy tierna infancia y después a lo largo de la vida se van repitiendo estas cuestiones, ¿no? Porque uno quiere, y que este niño cuando crece quiere complacer a sus padres y quiere ser valorado y hace un montón de sacrificios y no estudia lo que le gustaría estudiar, sino estudia lo que le gusta a los padres. Y cuando después siente que el reconocimiento no viene, ese que él espera, entonces le puede venir esta sensación de indignación, ¿no? Que no es lo mismo que el enojo. La indignación, como les dije, es un sentimiento de intenso enfado que provoca algo que me hacen, que se considera como injusto y ofensivo. Ahora ustedes ven que está muy cerca de la cardiopatía isquémica, ¿no? Pues se acuerdan que la vez pasada hablamos de la cardiopatía isquémica y que el infarto ocurre frente a algo que se siente como una ignominia, o sea, también algo que raya en el asunto de la ofensa, de la injusticia. Bueno, porque la hipertensión precisamente está vinculada también con la cardiopatía isquémica y con el accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces este chico va creciendo, va siempre teniendo esta situación temática adentro y después se casa con una mujer que no es del todo la que estaba enamorado, pero para complacer a los padres, ¿no? Y vieron que esto pasa, ¿no? Que el muchacho se enamora de una chica que a los padres no... Bueno, ahora en tiempos más modernos toda esta temática tal vez, este ejemplo tal vez no sea tan válido, pero bueno, que hoy en día los jóvenes hacen más lo que les parece, pero no, también, porque uno siempre quiere complacer y quiere ser valorado, querido, apreciado por las personas que a uno le importan. Esto lo necesitamos como el alimento como alimento para vivir, para subsistir. Entonces a veces hacemos sacrificios para obtener esto, como ya les dije, todo esto de la presión, y cuando no viene nos surge este sentimiento de indignación para tapar la otra vivencia de ser indigno, ¿no?
Y entonces todo esto vinculado a que de pronto aumenta la resistencia periférica y tenemos un episodio de hipertensión. Bueno, hasta acá hemos llegado. Les agradezco mucho el haber escuchado estas transmisiones. Les vuelvo a decir que voy a hacer 2 transmisiones más, que las voy a hacer por Zoom, que el que quiere participar va a tener que anotarse en el formulario que va a encontrar en mi página web www.porquenosenfermamos.com.ar, y que va a ser a la misma hora, que va a ser sin costo, y bueno, espero que tengan ganas de continuar y nada, les mando un gran saludo y hasta pronto. Chau, chau.